bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Futuro Perfecto, Ciencia, Tecnología, Emprendedurismo bahiense aquí en Radio Vorterix Bahía, en la 99.1, en Twitch, Vorterix-Bahía y también en nuestra página web, vorterixbahía.com. Así que como siempre estamos por todas las plataformas, por todos lados, para tener, bueno, en este caso una entrevista muy interesante y en este caso dijimos ciencia. Nos vamos a adentrar un poco en las ciencias sociales, en la historia. Bueno, en el marco de todo esto, nos damos el lujazo y el placer de tenerlo del otro lado, vía telefónica, a Felipe Piña, historiador argentino, que ya no necesita ni presentación, por supuesto, porque viene a nuestra ciudad el próximo miércoles 5 de junio a las 21 horas en el Gran Plaza Teatro a presentar los mitos de la historia argentina. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con mucho gusto. Bueno, Felipe, contanos un poco, estás por venir a Bahía Blanca, ¿estás contento de venir a nuestra ciudad? ¿Cómo se dio ahí que vengas acá? Bueno, bien, fue una propuesta de gente de Bahía y vamos a estar ahí en el Plaza. Muy contento, siempre me encanta ir a Bahía, es una ciudad que quiero mucho y con mucha historia además. Así que para mí un placer estar nuevamente en Bahía Blanca, ya varias veces anduve por allá y bueno, esta vez festejando los 20 años de mitos de la historia argentina, Claro. la publicación del libro y bueno, hablando de los temas clásicos de la historia argentina, ¿no? Como básicamente de la historia del siglo XIX, de Belgrano de San Martín, de los pueblos originarios, de unitarios y federales, bueno, todas esas cosas que son constitutivas de la historia nacional, ¿no? Ajá. ¿Cómo haces para llevar algo como lo que es la historia, como que lo que es tu libro, en un teatro? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo fue la construcción para dar esta charla o esta propuesta que vas a hacer en el Gran Plaza? Bueno, tiene que ver con mi pasado presente docente, siempre Ujú. hay como unas ganas de transmitir lo que uno sabe, poder compartirlo y me encantan las charlas, doy muchas charlas y a la gente le gusta también participar. Así que es como, bueno, armar un guión en torno a la temática que vamos a tratar, a los temas que me parecen interesantes, esas cosas que uno ha ido agregando de aquel libro que ya cumplió 20 años, de temas esenciales de nuestro pasado que nunca está de más revisitar, ¿no? Y bueno, así que es un poco eso, es un recorrido a mí me gusta mucho meterme también en la parte intelectual de los personajes, en Ajá. cómo pensaba esta gente que a veces solamente los tenemos por militares o por actos heroicos, pero que detrás de todo eso hubo un pensamiento, una lectura, una biblioteca, ¿no? En qué Sí. se referenciaban, cuál era el imaginario social de la época que les tocó vivir, de qué cosas se hablaba en ese momento del siglo XIX, qué música sonaba, qué se leía, ¿no? Siempre me encanta decir que Pentágono era contemporáneo a San Martín, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces Ujú. nos perdimos en esta falta de conexión entre la literatura, la historia, lo que estaba pasando, y San Martín era un gran beethoveniano, una persona que le encantaba la música clásica, que era un hombre que admiraba mucho a Beethoven también, ¿no? Así que Ujú. tenemos qué linda conexión. Y eso es una de las cosas que hacemos en la charla, ¿no? Ujú. Mirá qué interesante. Vos siempre, Felipe, fuiste, bueno, una persona que supo relatar de forma particular, así como esto que estás diciendo, o capaz que de hilar estas cuestiones que las vemos aisladas, ¿no? Pensamos que la música va por un lado, que los Claro, historiadores van por el otro, y en definitiva esto, esa conjunción cultural que estaba sucediendo en ese momento, y cómo vincularla también con la actualidad, ¿no? Digo, en sí. un momento donde imagino también y pienso cómo llevarlo al teatro y en esta charla, Ujú. también debe ser difícil esto de, bueno, llevar la historia, que de por sí capaz que algunos dicen, este me va a hablar de historia, ¿no? Qué Porque embole, se tiene ese estigma con me voy respecto a a la aburrir, historia, ¿no? claro. Entonces, Sí, claro, cómo sí, hacer sí. eso? ¿Cómo conjusionarlo y llevarlo a Mm, contextualizarlo a la actualidad y a su vez que tenga esa dinámica teatral que hace que estemos atentos, activos, atrapados? claro. Sí, sí, yo creo que bueno, tiene que ver con algo que yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la historia es sumamente interesante, que en general nos la han contado a veces de una manera muy esquemática, muy marcada por las fechas, por los acontecimientos, y dejando de lado todo lo que tiene de hermoso la historia en su sentido más amplio, ¿no? La historia también es la historia del teatro, del cine, de la música, de todo lo que veníamos diciendo, de los contextos.
de lo que pasaba en el mundo mientras acá pasaba determinada cosa, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que la torna interesante, lo que le da sentido. La gente se sorprende cuando hacemos ese tipo de conexiones, ¿no? Porque Claro, ha tenido que generar una educación histórica muy esquemática y muy ombliguista, digamos, ¿no? Como que todo claro. pasaba por lo que pasaba en Argentina, cuando sabemos que esto, por supuesto, no es así, ¿no? Claro, 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 sí, sí. Y también pensaba en esto de la importancia, ¿no? Más en estos días, la importancia de tener la historia presente, de tener, bueno, más allá de nuestra historia, de tener el contexto general, ¿no? Sí, Y de cómo lo que sucede hoy tiene que ver con ese pasado, tiene que desde ver ya, con ese recorrido. Entonces, por supuesto. y esa conexión a veces también no se hace, ¿no? Como que uno piensa que muchas luchas, incluso sociales, muchas causas que suceden en la actualidad, tienen Sí. una larga data de fondo y que pensamos que es capaz que son actuales, ¿no? Y por eso es importante No, conocer. claro, yo creo que siempre digo la frase que creo que es muy importante, somos lo que fuimos, ¿no? Tal cual. Somos producto de un pasado. Nuestro presente está vinculado directamente a esos pasados y quizás si le diéramos más importancia a la historia nos ahorraríamos muchos problemas, ¿no? Totalmente. Y también, digamos, ahorraríamos tiempo, porque no necesariamente para verlo del lado negativo, sino de continuar con las cosas que se hacen bien y dejar de hacer las cosas que se hacen mal. Y quizá como una educación, como que te pasa a vos cuando vas al psicoanalista, ¿no? Es decir, Mm. empezar a no repetir errores, a afirmar las cosas positivas de tu personalidad, a modificar las que son nocivas, las que son tóxicas, ¿no? Y también eso se puede hacer con la historia. Ujú, claro. Felipe, vos me contabas un poco de tu lado docente. Sí, ¿Cómo lo ves ese lado? Digo, porque en ese sentido, en el marco de ser docente de historia, es muy importante, ¿no? Que, no sé, los pibes, las pibas, quienes están estudiando una sí. carrera, puedan entender esto, puedan entender ese significado de la historia, más allá de que uno por ahí, cuando está en la primaria, en la secundaria, Mm, bueno, sí, ves ciertos hitos, ¿no? Que sí. los tenés que ver porque no queda otra, digo, pero después cuando, capaz que si vos le das una vuelta de tuerca ahí como profesor, los chicos y las chicas Ujú. pueden entender ese significado, ¿no? ¿Te ha pasado esto? ¿Cómo Claro, lo trabajás sí, vos? sí, por supuesto, me pasa muchísimo y me agradecen mucho cuando lo entienden, porque Claro, se dan cuenta que la historia no es una materia de la secundaria, ¿no? La historia es ahí algo va. que nos sirve permanentemente en la vida, nos puede servir permanentemente en la vida como referencia, Mm, como marco referencial, es algo muy útil y que no tiene que ver con esa materia que no vemos más o no nos ocupamos más, ¿no? Entonces, cuando la gente se da cuenta de eso es como muy gratificante porque se da cuenta de la utilidad y la potencia que tiene la historia en cuanto a lo que veníamos diciendo, ¿no? La resignificación, a la identidad, a reconocerse en situaciones pasadas, en personajes queridos de la historia, que no necesariamente tienen que ser próceres, pueden ser cantantes, actores, gente que te alegró la vida, que te trae recuerdos de un momento de tu vida, ¿no? ujú. Entonces creo que eso es interesante, entender que la historia no es una materia de la secundaria por la que hay que soportar, por decirlo así, y Claro, nada claro. más, ¿no? Yo creo que es algo muchísimo más que eso, ¿no? Totalmente. Y bueno, estamos hablando de que tu libro justamente cumple 20 años, Sí, que bueno, es uno tu libro, no sé si es uno o tu libro más vendido, sí, y me parece que eso también habla bueno, de una llegada, digo, tener plasmado gente que compre un libro sobre sí. historia, también es un plus, ¿no? Esto, no Sí, sé. fue un libro muy importante para mí, bueno, obviamente me cambió la vida porque fue un long seller, un libro que fue bestseller durante 2 años Ajá, y que además llevó a que hagamos algo gran hecho, ¿no? A esa claro. famosa producción con Mario Pergolini que fue Ay, sí, un qué antes y un magnífica. después. Mm, Sí, la verdad que fue muy linda, fue un esfuerzo de producción gigantesco, ¿no? Con viajes por muchísimos países, un enorme equipo de producción, muy buenos actores y cosa que un programa que la gente sigue recordando y sigue extrañando, un programa muy usado en los colegios, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo te digo algo, yo lo veía, yo tengo 25 años, Sí, no tengo el recuerdo de qué edad tenía cuando lo veía, pero yo me claro, acuerdo que era chiquita,
que lo veía en la tele Sí, sí, y que me quedaba enganchada por la forma en la que estaba hecho, ¿viste? Porque por totalmente. ahí a uno, como te digo, cuando sos chico, capaz que decís, uy, Sí, esto, medio embole. Y cuando lo veía en la claro, tele, lo esperaba todos los días, sí, era sí. espectacular. Sí, vos sabés que era muy lindo porque nos llegaban muchos mensajes de gente que lo veía en familia, Claro. amigos que se juntaban a comer un asado para verlo, como si fuera un partido de la selección, ¿viste? La verdad Sí, que tenemos unos recuerdos magníficos de lo que fue eso y bueno, llegó a medir 25 puntos de rating, sí, un claro. programa de historia, la verdad que insólito, no Totalmente. tanto éxito y bueno, y el programa estaba basado justamente en mi libro Mitos uno y Mitos 2. Así que bueno, para mí fue magnífico y muy emocionante poder ver en la pantalla las cosas que yo había escrito, ¿no? Así que fue hermosa toda esa experiencia. Claro, claro, claro. ¿Y cómo ves ese libro de 20 años en la actualidad? Digo, porque también pasaron muchas cosas. Sí, sí, ¿Cómo yo lo ves? cuento en un prólogo que actualizo un poco. Eh, lo veo lamentablemente con mucha actualidad, muchas cosas que no han cambiado Mm, demasiado. Lo digo, ¿no? Digo que sigue vigente, sigue siendo válido, cosas que yo decía hace 20 años que no se han mm, modificado demasiado. Y, y bueno, ratifico esa mirada de la historia inclusiva, ¿no? Donde no quede nadie afuera, mm, donde estén presentes las mujeres, los ujú. pueblos originarios, los niños, ¿no? Todos esos sectores que habitualmente son marginales en la historia Sí, clásica, ¿no? Y que son absolutamente protagónicos. El caso de nuestras mujeres, ni hablar, ¿no? Y yo ahí empecé a esbozar un poco en ese libro el tema femenino, que después le dediqué 3 libros a la cuestión de las mujeres en la historia argentina, que me parece tan importante, ¿no? totalmente, totalmente, sí. Bueno, eso está bueno, digamos, que lo continúes, pero a la vez es preocupante que Sí, todavía sigan algunas cuestiones, ¿no? O incluso puedan empeorar. claro, exactamente. Bueno, uno ve un resurgimiento de cierta misoginia, Mm, de cuestionar todo lo que antes estaba dado por supuesto, ¿no? Que tengamos que volver a discutir si hay femicidios o no hay femicidios, es algo, una locura verdaderamente, ¿no? Como ujú, ocurrió en estos días. Yo creo que, bueno, en realidad no deberíamos de dar cabida a ese tipo de cosas porque mm. son cuestiones que la sociedad argentina se supone que ya superó, ¿no? Debía haber superado. Totalmente. ¿Y cómo ves a los jóvenes, Felipe, en relación a la historia? ¿Les interesa? ¿Se Sí, apropian? ¿Buscan encontrar, no sé, y esto qué pasa? ¿Esto viene de antes? ¿Busco data? ¿Pregunto? sí, ¿Consulto? sí, muchísimo, muchísimo. Mira, yo voy a muchas escuelas, tanto Ujú. primarias como secundarias, y la verdad que me voy muy contento porque en realidad no voy a dar charlas, sino voy a responder preguntas que ellos trabajan con sus profesores, con sus maestros, maestras, y se dan unos debates interesantísimos, ¿no? Porque realmente les interesa la historia, realmente les gusta, se apasionan, después me quedo charlando con ellos, me piden qué libro leer. De hecho, en mis charlas, muchísimo, hay una presencia juvenil muy importante, te diría que Mira, la mitad de la platea por lo menos son jóvenes, jóvenes, qué bueno, y eso me da mucha esperanza también, ¿no? De totalmente. esta sensación de que está todo perdido, de que a nadie le importa nada, eso creo que no es así. Y también es cierto que los jóvenes no tienen mucha escucha, nadie los escucha demasiado. O sea, hay una ausencia de atención hacia el sector infanto-juvenil, diría yo, porque es muy lamentable cuando vas a un restaurante y ves que está la familia y los dos pibitos con el celular y nadie habla, se rompió el diálogo, no sé, es muy triste lo que está pasando, ¿no? Mm, Eh, la poca escucha que hay intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le está pasando a ese chico? ¿Qué le está pasando a esa chica? ¿Cómo le va a la escuela? ¿No? No son muchos, lamentablemente, los padres que se ocupan realmente de lo que le pasa a sus hijos, ¿no? mm, Por diferentes motivos, que pueden ser atendibles o no, pero es una sociedad que está muy a las apuradas y en un estado de egoísmo muy potente. Entonces lo que pasa cuando voy a las escuelas es que los pibes me hablan un montón, me cuentan sus mm. cosas, se sienten escuchados, ¿no? De lo cual a mí me encanta, y a la vez digo qué lástima cómo se lo pierde la familia, ¿no? Cómo se Sí, pierde esto, ¿no? Hay como, bueno, está muy estudiado el tema de cierto temor, ¿no? Al diálogo, a que aparezca el conflicto, digamos que como sabes claro. el conflicto es la madre de todo, en el buen sentido. El conflicto quiere decir
algo que disruptivo que puede generar una paz y una situación placentera posterior. Lo peor es cuando uno no dice las cosas, ¿no? Y qué importante eso, ¿no? Qué importante que sucedan esos hechos disruptivos, porque si nos ponemos a ver en la historia, esos hechos disruptivos fueron los que generaron, como vos decís, el bienestar posterior o muchos de los derechos adquiridos actuales, digo, ¿no? Qué importante que esos pibes y esas pibas sean los disruptivos y sean los que generen nuevas luchas para un mejor futuro. Totalmente, yo creo que lo peor que puede pasar es ese silencio raro, donde vos te das cuenta que hay silencio, como diciendo no digamos nada, ¿no? Y en el medio pasa un mundo, y yo creo que está pasando un poco eso, y lo notás con las ganas que tienen los pibes de contar, de hablar, Yo el otro día pasó algo hermoso, hago un espectáculo para chicos que se llama Los Cuentos del Abuelo José, con una actriz y cantante, bueno, es muy lindo lo que hacemos. Y en un momento le decimos a los pibes, a las pibas, poner en un globo el nombre de la persona querida, ¿quién querés más? ¿No? Y cada uno puso mamá, papá, que fulanito, y vino uno con un globo y me dijo, yo me quiero a mí. Muy impresionante, ¿no? Muy impresionante. Y que lo pueda decir, me pareció maravilloso, ¿no? Porque totalmente, como sabemos, si uno no se quiere, no va a querer a nadie, ¿no? El pibe lo puso en práctica y lo puso ante 500 personas, lo dijo, y estuvo hermoso, a mí me pareció un gesto hermoso, ¿no? Claro. Y bueno, y qué importante entonces esos espacios, ¿no? También pensaba, digo, las instituciones educativas, las escuelas, las universidades, como motores de esas nuevas luchas. Sí, el cariño que le ponen los docentes. Cuando uno va a las escuelas te das cuenta lo importante que es y de lo trascendente que es la escuela pública, ¿no? Las instituciones educativas en general, donde hay una contención y una preocupación, y un intento de reparar cosas que a veces no tienen arreglo, pero bueno, por lo menos intentar, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, Felipe, la verdad que agradecerte por tu tiempo, y si te parece, renovamos la invitación para la gente, para que vaya a compartir este momento en el Teatro Gran Plaza el próximo miércoles 5 de junio. ¿Con qué se va a encontrar? ¿A quiénes invitás que están del otro lado? Bueno, van a muchos invitados, va a estar muy bien. Belgrano, San Martín, Castelli, Monteagudo, mucha gente muy linda, muy interesante de la historia argentina, que va a estar ahí acompañándonos, el Congreso de Tucumán, el Cruce de los Andes, bueno, cosas muy lindas vistas desde otra perspectiva, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas Felipe, mujeres, por supuesto, me encanta, sí. Bueno, gracias por la comunicación, y bueno, mucha mierda entonces para el próximo miércoles. Nos vemos ahí el miércoles que viene. Por supuesto. Beso grande, gracias. Adiós, hasta luego. Así pasaba Felipe Piña, historiador argentino, que, como decimos, nos viene a presentar los mitos de la historia argentina, un recorrido por momentos y personajes cruciales de nuestra historia, la historia de nuestro país. Mitos de la historia argentina, dentro de este recorrido que tiene distintos momentos, distintos personajes cruciales de la historia y figuras también que impulsaron cambios culturales, políticos, económicos, sociales, previos al siglo XX, enfocándose en las relaciones de poder que han tejido a lo largo de los años, como si estuviera tirando de los hilos de una maraña histórica que llega hasta el presente. Esto que nos decía Felipe, ¿no? Todo esto está basado en este libro, Los mitos de la historia argentina, el más vendido de Felipe, que se cumple 20 años y que en estos 20 años, lamentablemente, hay muchas cosas que esos hilos siguen tirando incluso en la actualidad, así que para charlar de todo esto, para conversar sobre estas cuestiones en el marco de la importancia de nuestra historia, ¿no? De no solamente de nuestra historia argentina, sino de la historia en general, porque somos nuestro pasado también, y eso nos hará poder las decisiones que tomemos para nuestro futuro, así que es muy importante en ese sentido la historia, y por eso lo enmarcamos también en estas ciencias sociales que son muy importantes para nuestro futuro, y por eso lo enmarcamos dentro de Futuro Perfecto también. Así que el próximo miércoles 5 de junio a las 21 horas en el Gran Plaza Teatro Felipe Piña, Los mitos de la historia argentina. Las entradas las pueden adquirir en entrada1.com, que está el flyer que veíamos recién, que ponchaba ahí el vikingo de Felipe, y si no, van directamente al Teatro Gran Plaza y sacan sus entradas para el próximo miércoles 5 de junio a las 21 horas.
Gracias por estar del otro lado con nosotros, con nosotras. En la operación técnica la tuvimos a Flora Angeli. En la operación de audio, de audio la tuvimos a Flora Angeli. Operación técnica de audio, ahí está. Y la operación técnica, pero de video, lo tuvimos al Vikingo. No me das la hora, querida, porque son y 56. Me decía chau, no, porque la hora está perfecto, ahí ya nos están esperando nuestros amigos, justamente que llega este nuevo programa de Vorterix, que sigue dando de qué hablar, Naciones Conectadas, así que quédense prendidos y prendidas, por supuesto, que bueno, los chicos acá continúan con el aire de una manera espectacular de los viernes, que antes acá cortábamos acá y bueno, ahora sigue la joda, así que espectacular. Cerramos con Futuro, nos encontramos el próximo viernes a las 14:30 con el News el próximo lunes a las 13:30, así que gracias por acompañarnos y continúen escuchando, por supuesto, Vorterix Bahía.